Hola mis hermanos y amigos, qué bueno encontrarnos otra vez y qué bueno saber que Dios nos ha dado la vida hoy. Interesante cuando hacemos esa reflexión. La vida no es nuestra, la vida depende de Dios, de su voluntad. Por supuesto que muchas veces nosotros la arrebatamos en contra de su voluntad, pero Él es el dueño de la vida. Él es el que determina los tiempos de nuestra existencia. Pero hoy pues, es un día para agradecerle, para expresarle nuestros sentimientos de amor, correspondiéndole al amor que Él nos tiene. Es importante siempre reflexionar sobre nuestra existencia. La existencia que depende, como dije, de Él. Y qué bueno cuando usamos nuestra mente para este tipo de ejercicios que nos permite depender de Él de una u otra manera. Hoy traigo un tema que he titulado Nuevamente también es. Y es que cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús por una decisión personal, luego de una reflexión, luego de un estudio de la palabra de Dios y de aprender las propuestas que Él nos hace, podemos decir también que no solamente Cristo Jesús cambia nuestro espíritu, sino que también cambia nuestra mente. Y es importante, y sobre todo hoy en día, que utilicemos nuestra mente para revisar las distintas capacidades que tiene y así lograr que éstas nos permitan vivir una relación con Dios que es una decisión sabia y una forma de vida que nos va a ayudar a tener bienestar. Por lo tanto, es importante revisar un poquito los planteamientos últimos acerca de la mente. Y en esos planteamientos, que son de tipo científico, tenemos que pensar en dos de ellos en este día. Lo que es el pensamiento crítico y el pensamiento lógico. En otras oportunidades ya me he referido a este tipo de capacidades que tiene la mente y que hoy en día, desde mi observación, noto que se está dejando a un lado, que no se conoce o se desprecia esa capacidad que bien valdría la pena utilizar para el bien personal, familiar y colectivo. El pensamiento crítico es aquel que nos permite analizar, evaluar, considerar cuando tenemos una información. Y este ejercicio, estas facetas por donde pasa el pensamiento, nos ayudan a entender mejor lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos considerando, lo que estamos estudiando. Por lo tanto, el pensamiento crítico es una herramienta útil entenderla para que esa capacidad pueda ser usada por el ser humano. Y cuando hacemos este tipo de ejercicios, que cada uno tiene esa capacidad. No hay edad, no hay condiciones que se requieran
para que el ser humano pueda usar el pensamiento crítico. Todos los seres humanos podemos echar mano de esta herramienta para usarla en provecho nuestro. Y el pensamiento lógico es aquel que nos permite razonar sobre lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo. Es la herramienta o la capacidad que nos permite hacer uso de los distintos procederes y de las distintas alternativas que nos permiten sacar una conclusión mucho mejor que si no la usamos. El pensamiento lógico nos lleva a revisar un poco aquellas cosas que requieren la determinación y la decisión. Estas dos capacidades que tiene cada ser humano, al usarlas, notará que hay sabiduría, que hay inteligencia y que estos resultados pueden lograr mejor forma de vida. Y eso es lo más importante. Dios quiso entregarle al ser humano esas herramientas para que las use. Y esto lo hizo desde la creación. Cuando hay una frase muy significativa que se refiere a "y los hizo a imagen y semejanza". Una de estas semejanzas es la sabiduría, la inteligencia, que se traduce en capacidades como el pensamiento crítico y el pensamiento lógico. Ese pensamiento lógico y ese pensamiento crítico le dan una apertura a la mente. Y ésta entonces desea ampliar sus conocimientos. Y esos conocimientos pueden desembocar en el escudriñar las Sagradas Escrituras. Al hacerlo, se encuentra quien lo hace en una serie de mensajes dados por Dios que mejoran la condición de vida del ser humano. Interesante cuando se llega a este planteamiento. Entonces, esa mente abierta va a revisar un poco los comportamientos personales y al hacerlo puede llegar a la conclusión la persona que ha cometido una serie de errores, de delitos, de pecados, de males, y eso entonces causará aflicción de espíritu. Le hará sentir agobiado por todo aquello que ha hecho. La mente entonces le dirá: es necesario el arrepentimiento, es necesario el cambio, es necesaria la redención. Entonces las Sagradas Escrituras desembocarán en el mensaje de Cristo Jesús, quien vino precisamente para hacer que quien llega a esa conclusión, sea por el estudio de las Sagradas Escrituras o sea por el escuchar el mensaje, pueda acudir a él para lograr esa redención, ese perdón, ese cambio de vida. Así que el pensamiento crítico y el pensamiento lógico son importantísimos, no solamente para el conocimiento, sino para llegar a esta conclusión tan especial que le va a provocar una dimensión de vida mucho más agradable, maravillosa e interesante, y sobre todo con la intervención de Dios, sobre todo con la ayuda de Dios. Quien lo hace va a aprender a conocer la gracia de Dios, que es el favor más grande que Dios ofrece para toda
para toda persona. Y no solamente la gracia, sino su amor. Ese amor bondadoso, ese amor cariñoso, ese amor presencial. Y también hablemos de su misericordia. Por encima de todo lo que es la persona, el Señor tiene compasión y va a atenderle a pesar de sus comportamientos reprochables. Eso es lo que esperan las Sagradas Escrituras. Podemos decir desde acá que todo ser humano se conformó con solo usar el pensamiento concreto, aquel que es fácil de hacer, que se hace por instinto, y no usando aquellos dos que son muy convenientes para vivir una vida mucho más especial, mucho más interesante y de beneficio sobre todo. En la Biblia vamos a encontrar dos personas, uno que usa el pensamiento lógico y crítico y otro que no lo usa. Veamos entonces la palabra del Señor y les recuerdo que estamos en el tema titulado Nuevamente también es, porque Dios cambia la mente de aquellos que se interesan por su palabra, por el conocimiento que Él ha dejado, que nos permitirán vivir de una manera como Dios desea, como Dios plantea y como Dios quiere que todos los hombres y mujeres vivamos. Les remito al Evangelio de Lucas, capítulo número 6, para leer inicialmente dos versículos, el 46 y el 47. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Plantea el Señor Jesucristo una pregunta que nos lleva a la reflexión, considerando que todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo invoca a Dios. Todo el mundo sabe que existe un Dios. Pero específicamente en esta pregunta es: todo el mundo clama a Dios, todo el mundo pide a Dios, todo el mundo busca a Dios, pero no hace lo que Él dice. No entiendo cómo una persona invoca a Dios y no le busca, no le ama, no le adora, no entiende sus palabras porque no las estudia, sin embargo, está invocando a Dios. Y muchos, por supuesto, le piden a ese Dios que podría decir un Dios desconocido, un Dios que no es obedecido. Y entonces aquí hay una incongruencia, porque ¿cómo así que buscan a un Dios el cual no conocen, al cual no obedecen? ¿Verdad que inquieta esta reflexión sobre esta pregunta? La invocación a Dios no quiere decir que creen en Dios. El invocar a Dios cualquiera lo puede hacer, pero el hacer la voluntad de ese Dios es donde allí se ve la falta de conocimiento y la falta de interés por aquel que todo lo hace perfecto, todo lo hace bueno y que quiere lo mejor. Pero el ser humano lo busca cuando tiene dificultades, enfermedades, necesidades. No quiere saber más de esos lados de Dios
si pudiéramos decir, que son los más importantes, porque el Dios de milagros es una de las facetas de Él, pero no lo es todo. El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de gracia, el Dios de gloria, se quedan a un lado cuando una persona solo se limita a clamar buscando su ayuda, y sobre todo ayuda cuando está en dificultades. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es la pregunta para que cada uno de nosotros que estamos escuchando este mensaje reflexionemos, porque no es pedirle a Dios, no es llamar a Dios, sino Él quiere ser conocido, Él quiere ser adorado, Él quiere ser amado, Él quiere ser servido. Y entonces el versículo 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Aquí plantea el Señor Jesucristo a uno que, usando el pensamiento crítico y el pensamiento lógico, es decir, la razón, es decir, el conocimiento, es decir, la sabiduría, es decir, la inteligencia, entonces el Señor Jesucristo dice: les voy a referir qué es lo que hace este. Y entonces plantea, versículo 48. Estamos en Lucas capítulo 6, versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. He aquí un ejemplo de alguien que quiso construir su casa. Y por eso hablamos de ese pensamiento crítico y lógico. Analizó, evaluó, consideró dónde, cómo, con qué podría construir su casa que permaneciera, porque pensando, analizando, evaluando, y miren aquí el pensamiento crítico, y luego reflexionando sobre qué hacer para que su casa estuviera bien construida y sobre todo estable en medio de las avalanchas, de las lluvias fuertes, de los vendavales y de cualquier otro fenómeno natural que pudiera golpear aquella casa. Aquí está una persona pensante, una persona que estudia, una persona que analiza y una persona que procede a hacer las cosas no a la ligera, no impulsivamente, sino en el tiempo de la reflexión, del estudio y de la decisión para hacer las cosas bien. Estudió. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con qué construir su casa para que permaneciera para siempre? He aquí lo que busca el Señor Jesucristo cuando predica esta parábola y esta parte de este hombre sensato, prudente, inteligente. El intento del Señor Jesús cuando plantea estas parábolas es llevarnos a la reflexión, llevarnos al estudio de lo que Él plantea y llevarnos a desarrollar esas capacidades que tenemos, esas herramientas que tenemos a nivel mental. Él quiere que usemos el pensamiento lógico y el pensamiento crítico. Y por eso traigo esta parábola que se ajusta precisamente
a darle al ser humano la motivación y el interés para buscar estas dos capacidades y usarlas para su propio bien. Veamos ahora el otro ejemplo de aquel que no usa pensamiento crítico ni pensamiento lógico, de aquel que no razona, de aquel que no estudia, de aquel que no presta atención ni siquiera a lo lógico, a lo racional, a lo elemental. Y vamos a ver entonces el versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Me he expresado en otras oportunidades cuando he predicado esta parábola, diciendo cómo se le ocurre a una persona construir en un sitio donde lógicamente o elementalmente se entiende que corre riesgos de la creciente del río, de una avalancha que pueda llegar, de un sitio que está a merced de cualquier tornado, tempestad, mal clima, y construirla sin fundamento, como dice el texto, sin las bases necesarias que pudieran mantener esa casa firme en medio de todas aquellas cosas que podrían venir. No es ejemplarizante la decisión de este hombre al construir su casa sobre la tierra. Ni siquiera vigas de amarre, ni siquiera zapatas, ni siquiera columnas. No, sobre la tierra empezó a construir. ¿Qué se podía esperar de esta construcción? ¿Y cuáles serían los riesgos a los que se sometería cuando vinieran todas aquellas situaciones de tipo atmosférico? ¿Verdad que este hombre insensato, imprudente, falta de sabiduría, falta de análisis y de conocimientos, no usó pensamiento crítico, no usó pensamiento lógico? Quizá en este día usted diga, ese es un mensaje demasiado científico, que lo está poniendo con un estudio bíblico. Pues sí, es cierto. La intención que tengo es esa, de usar aquellos conocimientos de la ciencia, de los descubrimientos, que nos llevan a revisar un poco la capacidad mental y usar estos recursos del hombre en la actualidad para enseñar este mensaje. Es cierto, ha sido mi intención, pero lo he hecho y lo estoy haciendo para que veamos, hermanos, que la Biblia está fundamentada también en la ciencia, en el conocimiento humano, en los descubrimientos. Sí, y de ellos hay que tomar para revisar en la palabra de Dios si concuerdan, si se ajustan. Y personalmente los vi que se ajustan y lo estoy enseñando porque sí ajustan a la actualidad. Y el ser humano, si lee, si estudia y escucha este mensaje, pues va a decir, es cierto, tiene toda la razón. Este hombre construyó su casa en la tierra y
¿Podría él pensar que permanecería para siempre en su casa? Pero cuando llegó la tempestad, el río creció, la avalancha vino, esa casa fue arrastrada y este hombre perdió su vivienda, perdió sus materiales, perdió su tiempo y nada logró con esta mentalidad. Es muy probable que este hombre haya reflexionado después de la pérdida que fue un tonto, que no hizo lo correcto, que no pensó, que no averiguó, que no consultó cómo hacer su casa para que se mantuviera estable. Conclusión de este mensaje. El Señor Jesucristo lanza una pregunta a sus seguidores, y no solamente a sus seguidores, sino también a los que le escuchan. Y es, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Una pregunta. Todo el mundo clama a Dios, todo el mundo busca a Dios, especialmente cuando tienen dificultades, cuando tienen enfermedades, cuando tienen necesidades, cuando no pueden resolver sus propios problemas. Pero toman a Dios como un ser dador, como un ser de milagros, nada más. Y aún puedo decir que en su misericordia Dios les contesta y les da. Y hasta allí llegó la devoción, la búsqueda, el clamor. Porque la mayoría de las personas, y podría yo decir miles de millones de personas, lo que quieren es resolver sus problemas acá, y si no lo logran de una manera personal, entonces buscan al Dios grande y poderoso para que les ayude en eso. Hasta allí. No quieren saber del plan de salvación de Cristo Jesús. No quieren saber sobre la nueva vida que Cristo Jesús les puede dar. No, eso no interesa. Les interesa resolver sus problemas inmediatos, livianos. Les interesa construir una relación muy superflua, muy en la tierra, como dice esta parábola. No les llama la atención ahondar en el conocimiento de Dios, el saber de Dios. El hombre de la primera historia es un hombre que estudia, que analiza, que piensa. Eso es lo que el Señor Jesucristo busca, que sus seguidores escuchen su palabra, reflexionen sobre ella, la analicen y luego de esto la tomen para sí, porque al usar el pensamiento crítico se dan cuenta que es valiosa, que es importante, que es necesaria. El segundo caso, no hay ni siquiera por qué comentarlo. Se entiende sencillamente. No usó la mente, no usó el conocimiento, no usó ni siquiera la búsqueda de asesores que le ayudaran. Aplicación. Hoy es el día para entender la palabra de Dios, para usar la mente, para buscar conocimiento de ella, y entonces así, al enterarse quién es Dios, qué hace Cristo Jesús por cada uno de nosotros, entonces la persona con pensamiento lógico toma la decisión, porque se da cuenta que Dios quiere lo mejor para cada uno. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.